Yo lo voy a decir así, el precandidato, don Enrique Gómez, visitando la ciudad de Medellín. ¿Cómo se encuentra usted? Hola Nacho, el precandidato eterno, sí, pero bueno, Salvación Nacional. Bueno, Salvación Nacional, pero siempre está ahí. Sigue trabajando, pero no, en este escenario estamos trabajando mucho lo del Congreso, Senado, cámaras, y abriéndole el espacio a muchos buenos colombianos que están expresando su deseo de aspirar a la presidencia. Entonces estamos en ese proceso de construir un mecanismo previo de selección. Usted es una persona muy rigurosa en todo el ambiente político, lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Me dice usted preparándose para el Congreso. Yo sí creo, sí, Senado. Senado. ¿Y por qué? ¿Va a intentar presidenciales o prefiere irse para el Senado? No, pero si está esperando Senados, que no va a ser, a este tiro no va a ser candidato. Espera a ver que nos conteste don Enrique. No, Luis Fernando, pasa lo siguiente. Yo quiero ordenar el proceso en lo posible de las próximas presidenciales. Yo sí creo que la atomización de aspiraciones pues es mala, confunde a la gente. He percibido en todo el país un grado importante de angustia de que esa dispersión se pueda llevar incluso hasta la primera vuelta. Y hay muchísimos candidatos ciudadanos de valía que tienen buenas hojas de vida, que no tienen partido donde aspirar. Y los partidos tradicionales no les dan el juego ni el espacio. Entonces hemos venido dialogando con ellos para que hagan un proceso de selección previa, interpartidista, digamos, de aquí a noviembre, dentro de Salvación Nacional, y obviamente para que eso sea objetivo y le dé garantías a esos precandidatos, pues yo no podría ser juez y parte y participar de mi propio proceso de selección, no tendría mucha lógica, y por eso es que con las directivas del partido hemos pensado que yo le ofrezco a ellos que me voy al Senado y queda este espacio para tratar de llegar con un solo candidato de Salvación Nacional a la consulta interpartidista de marzo. Ese es un poco el proceso que hemos venido trabajando. ¿Ya tienen algunos nombres en la baraja? Hemos hablado con muchísimas personas. Lo único que no falta son precandidatos. Nosotros hemos hablado más o menos con unas 11 personas que en distintos escenarios han manifestado su interés, porque la alternativa es recoger firmas. Sí. Y recoger firmas es un proceso que ya no genera resultados políticos, es costoso y es bastante incierto. Entonces, la alternativa que nosotros les ofrecemos es hacer una serie de rondas de debates en el país, de conocer un poco las regiones, de ir con estos candidatos y hacer un mecanismo de encuestas sucesivas para que ellos puedan definir sus propias reglas de selección y que quede de ese proceso un solo candidato. Solo veremos, digamos, para noviembre, diciembre, probablemente principios del año entrante ya la depuración, que queden en los candidatos, ¿o cree usted que se podría ir hasta febrero, marzo del año entrante? No, yo soy de la tesis de que hay que hacerlo lo más rápido posible. Hacerlo lo más rápido. Nadie va a ir a la fecha electoral de noviembre, de octubre 26 a una interna popular o electoral, porque yo creo que es demasiado costoso y difícil avanzar en ese proceso, y existe ese precedente negativo de lo que le pasó a De la Calle y a Cristo, no sé si ustedes recuerdan, en una interna partidista del Partido Liberal que tuvo muy poco aforo, costó una enorme cantidad de dinero y finalmente los candidatos tuvieron que pagar las pólizas y fue todo ese gran escándalo. Ese ambiente, que esa fecha es 26 de octubre, no la hay. Pero mi meta sí es que si estas personas deciden participar, cerrar el proceso o las inscripciones, llamémoslas así, el 31 de mayo y poder definir esto antes del 7 de diciembre, que se cierran las inscripciones a Congreso. La ilusión de Salvación Nacional es también plantearle al país la renovación del Congreso, llevar nuevo talento a este Congreso que realmente ha tocado un punto bajo. Creo que nadie discute eso. El Congreso ha estado mal hace muchos años, pero hoy yo sí siento que ha tocado un punto bajo. Si alguno de estos candidatos de verdad tiene sentido patrio, yo creo que van a aceptar nuestra invitación de formar también parte de esa lista de Senado. Pero en últimas, para esa escogencia del candidato de Salvación Nacional a la presidencia, ¿se utilizaría una encuesta? Tres encuestas sucesivas mensuales, sí. Ojalá con un encuestador extranjero que le dé garantías a los participantes. Y es un buen mecanismo, fíjese, un mecanismo que ellos mismos definen. Y yo opero como garante con un grupo de delegatarios o de garantes que ellos designen. Enrique, tener un partido político
que acompaña a unas presidenciales es más que ser un notario en una aspiración a Congreso, es tener que se identifiquen con unas ideologías, que se identifiquen con unas posturas, con una forma de entender hacia dónde debería ir el país. ¿Cuál es esa forma que entiende Salvación Nacional es la ideal para el país? Nosotros tenemos un marco de referencia histórico que es el que dejó Álvaro Gómez del Acuerdo sobre lo Fundamental, que es además un partido de origen suprapartidista, así lo formó Álvaro Gómez, y sus listas a Congreso y a la Constituyente fueron listas cremallera entre liberales y conservadores en los 90. Entonces tenemos el contexto de esa alianza por la democracia. Y yo creo que lo que debe mover a todos los candidatos en este momento es la preocupación por las formas democráticas y la continuidad democrática. Y ese es un consenso amplio que es fácil de lograr. Obviamente los grandes problemas nacionales que va a enfrentar el próximo presidente giran alrededor de lo que muestran las encuestas y muestra la realidad. Seguridad, salud y desarrollo económico creo que son los ejes fundamentales, y ahí yo creo que todos los candidatos tienen grandes coincidencias en relación con las acciones y programas que hay que implementar rápidamente en 2026 para salvar el país, para la salvación nacional, porque yo creo que si hay algo que sea común en el sentido ciudadano en este momento es que estamos en una crisis de esa naturaleza que requiere una gran coalición de intenciones, más allá de lo ideológico. Yo no siento que el debate vaya a girar alrededor de grandes temas ideológicos. ¿Y será que vamos a tener una campaña muy basada en lo que estamos viendo? Pues la crisis de la salud, la crisis de los medicamentos, crisis de seguridad, ya está todo diagnosticado y sobrediagnosticado. Estamos viendo esos consejos de ministros donde no vemos un rumbo claro y más que ve uno ahí es como, o sea, yo trato de hacer las cosas, pero ninguno de ustedes me sirve. O sea, yo soy aquí el gran damnificado, yo soy la salvación de ese país, pero ninguno de ustedes me sirve, es lo que vende el presidente Petro. ¿Será que estas próximas o esta campaña será basado en todo ese retrovisor o llegaremos a un momento donde realmente tenemos que plantear cuál es el futuro de este país? No, el primero que pone el retrovisor es Petro, porque el eje de la campaña de él ya está claro, es no me dejaron. Sí. Ese eje ya está claro. Vamos mal porque no me dejaron hacer nada. No me dejó el Congreso, no me dejaron las Cortes, no me dejaron los gringos, no me dejó el Gran Capital, toda esa propaganda oficial que tú mencionas sale en los consejos de ministros, en RTBC, en las redes de Petro. Ese extremo creo que está bastante claro y no veo que lo vayan a cambiar porque es muy efectivo y Petro ha construido como una barrera para protegerse de su propia incompetencia, echándole la culpa a todo el mundo. Ayer era la Junta Directiva del Banco de la República. Siempre hay alguien que es el verdadero responsable. Ese extremo está claro. En el otro lado, los candidatos tienen que encontrar, en mi opinión, un mensaje y un relato muy convincente y propositivo, sobre todo porque hoy la frustración con la clase política se ha aumentado, en mi opinión. Por lo menos en la elección de 2022, quienes votaron por Petro creían en ese cambio, en esa promesa de renovación que planteaba no solo Petro, sino el pacto histórico. Eso no se dio. Al contrario, terminó siendo peor que lo más horrible de la clase política y además terminaron aliados, porque realmente la clase política colombiana le ha ido súper bien con Petro. Están felices. Si usted habla con todos los politiqueros de Colombia, no han parado de ordeñar a este gobierno. Esa es una frustración que los candidatos tienen que abordar de manera exitosa, porque yo creo que el grueso del voto va a ser emotivo. Soluciones, planes y programas son importantes, hay que tenerlos diseñados, pero no van a ser el eje de la campaña. Y vamos a poder en estas elecciones con toda la burocracia que hay actualmente el gobierno. Usted hablamos ahorita del artículo de las corbatas, ¿sí o no? No sé si José lo leyó. El del exministro Cárdenas. Hombre, pasamos de 100.000 corbatas a más de 1 millón, unos datos impresionantes. Abrumador el aumento en el promedio. ¿Y podremos con toda esa burocracia? Pues yo sí creo, yo creo que el desprestigio de Petro en la agenda de seguridad, en el derrumbe de la salud, en ese sentimiento de desorden y de falta de claridad del gobierno, le va a pasar una factura enorme. Y mire que Petro ha sido muy hábil haciéndonos olvidar lo que pasó en 2023. Petro no ganó ninguna capital, ganó un departamento, habiéndole gastado burocracia, publicidad, habiendo salido a las calles en Bogotá. Yo creo que lo que hay que pensar es positivo en el sentido de que el ciudadano en Colombia
es muy superficial en política y va a primar el voto útil. Aquí se va a votar contra Petro y se va a votar por el menos malo. Y mi aspiración es que en primera vuelta se defina la campaña presidencial. Y eso sería muy bueno porque a Gustavo Petro le queda sin autoridad para ejercer la oposición a partir del 2026. Porque lo que bien hace Petro es la oposición. Y yo creo que es importante que la ciudadanía entienda que hay que barrer a Petro en 2026 y salir de esa figura política de una vez por todas. Si Petro no logra que haya segunda vuelta, no logra hacer arbitraje en esa segunda vuelta a favor de un candidato, yo creo que políticamente queda enterrado. Y ese debe ser un objetivo grande del país. Usted está hablando que se resuelva en la primera vuelta. Sí. ¿Ganaría alguien de oposición a Petro? Esa es la idea, claro. Como pasó en Bogotá. Nadie, ningún encuestador, ningún político se imaginó que en la elección de la alcaldía de Bogotá no iba a haber segunda vuelta. Se lo digo yo, que tuve candidato y que estuvimos pendientes de las encuestas y evaluamos el proceso. Y fue abrumador, acuérdese. Esa misma ciudad, 14 meses antes, le había puesto el 70% de los votos a Petro contra Rodolfo Hernández. Y 14 meses después, el candidato de Petro quedó de tercero, ni siquiera quedó de segundo. Ese es un poco lo que yo espero que se dé en el escenario de 2026. Enrique, lléveme a octubre del 2026. Entonces, ¿vamos a tener ya un gobierno presidencial de oposición a Gustavo Petro? No, quiero irme a octubre, para ya haber pasado las elecciones. Vamos a poner que usted llegó al Senado de la República, usted es senador. Sí. Agenda legislativa. ¿Usted qué va a mover en esa agenda o qué movería? ¿Se viene con reformas laborales, salud, agrícola? Contrarreformas. No hay mucho que... Mire, el gran problema de la clase política colombiana es creer que la ley cambia la realidad. La ley no cambia la realidad, la ley es un pedazo de papel. Este país, si no elige un presidente que el 7 de agosto, con medidas ejecutivas, es decir, decretos presidenciales, ponga en marcha rápidamente una agenda de seguridad, un rescate de la salud y una agenda de reactivación económica el mismo 7 de agosto, ese gobierno fracasa. Si volvemos a repetir el ritual de que hay que ir a los hornos de la politiquería en el Congreso y que entonces yo tengo una visión legislativa del futuro de Colombia, ese presidente está muerto en mi opinión. Aquí hay que llegar con un plan de acción concreto. Nosotros en Salvación Nacional estamos trabajando en eso, que son todas las medidas ejecutivas que se puedan tomar, Nacho, para deshacer este desastre que nos ha dejado Gustavo Petro. El candidato que aborde estas elecciones como con los sueños de Luciano Pulgar, de que es que voy a hacer un mundo mejor y voy a hacer un paraíso de Colombia, está equivocado. Aquí la gente quiere esa acción efectiva, acción rápida, y obviamente la coyuntura lo requiere. El endeudamiento público es un problema gigantesco. Gigantesco. Aquí no va a haber plata para nada en 2026. No va a haber plata para nada, no estoy exagerando. Hoy estamos en el 67% del PIB en deuda bruta del sector público, con un déficit de 6,7% en las finanzas públicas. Nunca antes visto en la historia del país. Dale. Hay algo que no, la verdad no le entiendo muy bien. Usted nos dice, la gente quiere esa acción, pero también nos manifiesta. El voto acá es emotivo. Entonces, y yo no veo en realidad en una cantidad inmensa de precandidatos que tenemos hoy, alguien que mueva esa emotividad y que pueda garantizar esa acción en las próximas elecciones. Y tenemos muchísimos candidatos por un síndrome que es el síndrome de Rodolfo Hernández. ¿Cuál es el síndrome de Rodolfo Hernández? Si Rodolfo Hernández llegó a segunda vuelta, yo también puedo. Y es que la gente se sienta y repasa 2022 y eso era completamente inesperado. Entonces eso es lo que explica la gran cantidad de candidatos. Y habiendo gente muy seria, gente que tiene entendimiento del Estado, gente que tiene reconocimiento importante, pues no transmiten en este momento algo que yo creo que es esencial para el futuro y es capacidad de liderazgo. No lo transmiten, como usted bien lo dice, no se les ve. Que puede que sigan ensayando y finalmente alguien le pegue a ese mensaje, a ese relato que contraríe el de no me dejaron, que es un relato muy sencillo,
muy fácil de explicar. Y los candidatos, ¿qué tienen que hacer en este momento? Pues ponerse las pilas, trabajar en su estilo de liderazgo para que la ciudadanía se identifique con uno o con varios y materialice ese voto útil que va a ser esencialmente emotivo. Hay tres escenarios para el voto útil, que es: yo voto en contra de, voto por el menos malo o voto por el que creo que va a ganar. Esas son las tres grandes motivaciones de ese votante, pues que lo que usted le ha dicho, Nacho, que le mama la política, que ya no quiere saber de eso, que le gasta poco tiempo a eso. Yo no veo ahora, y es muy temprano aún para ver cómo se perfilan las campañas, no veo nadie que esté encarnando eso. Déjeme meterle dos palabritas ahí, que digamos que los que medio tratamos estos términos y hablamos de esto todo el día, pues los tenemos en la cabeza, pero yo no sé si el electorado del común lo tiene. Se acabó en Colombia los estadistas, se acabaron los dignatarios. Es que nosotros aquí necesitamos de presidente de este país a un estadista, a un dignatario. Sí. Y parece ser que ya cualquiera... Pero permítame, pero eso es muy internacional. No, sí, pero está bien, pero Colombia como que se perdió. Quizás el último de los grandes estadistas de nuestro país fue el fundador del Movimiento de Salvación Nacional, Álvaro Sí, Gómez. se acabaron esos grandes estadistas, o ya la gente no lo tiene en el ideario, y voto por eso, lo que usted dijo, voto por el que creo que va a ganar. O esos hombres que les cabe el país en la cabeza. Por lo menos en mi caso, yo sí creo que Álvaro Uribe fue un gran estadista y fue un líder de la nación. En un momento oscuro, del pasado sí, pero a futuro. Álvaro Uribe trajo todo, trajo el mensaje, trajo la capacidad de liderazgo y le permitió a la gente pensar que se podía salir de una situación en donde estaba el país que era dramática. El final del gobierno de Pastrana, la situación del país era terrible. Bueno, sí hay, digamos, figuras importantes. Dígame, usted, por ejemplo, Daniel Quintero, estadista, Claudia López, estadista. La Pizarro es una estadista, es una dignataria, puede ser digna, pero sí son estadistas. Germán Vargas podría ser un gran estadista y tiene el país en la cabeza. Pues yo creo que la capacidad de liderazgo es inherente al estadista. Entonces, esas personas que no logran liderar socialmente con su mensaje, con su visión de país, pues no son estadistas. Yo sí creo que no es solo conocer, un poco también el cuidado en las formas, que se ha perdido tanto, sobre todo en este gobierno, pues que realmente ha sido una decadencia grande en los rituales del poder. Los rituales del poder no son simples caprichos, son atributos que le dan una solemnidad al ejercicio del poder y le dan una lógica y le dan ejemplo a la gente. Yo no me sorprendo de la decadencia que está viviendo el país si el jefe de la rama ejecutiva no cumple sus citas, se la pasa insultando a todo el mundo, dice mentiras, etcétera. Pues ¿qué pasa de ahí para abajo en el 1.800.000 o 1.900.000 empleados y contratistas que tiene el Estado? Pues la gente hace lo que le da la gana. Realmente no hay motivación porque no hay ese escenario de liderazgo. Entonces yo creo que esos estadistas están en ciernes. ¿Qué necesitan encontrar? Pues el mensaje poderoso que les permita liderar. ¿Qué tanto van a influir los mandatarios regionales? Alcalde, gobernador del Valle del Cauca, alcalde y gobernador de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Bogotá. ¿Qué tanto van a influir? Porque en este momento se habla mucho en el país de la gestión regional. O sea, entonces dediquémonos nosotros desde la región a trabajar, ya que por el otro lado las cosas no están marchando. Ya lo han hecho bien, yo creo que... ¿Y van a influir en las elecciones? Sí, sin duda. Tienen capital político para hacerlo. Y tienen, como muchos colombianos, tienen la preocupación de que realmente un triunfo de la izquierda radical afecte la democracia del país. Entonces tienen un rol. No los veo activos participando en la selección de los candidatos. Lo entiendo porque están bastante ocupados con sus propios frentes, como usted dice. Además, el gobierno nacional no les está ayudando, entonces ser gobernador o alcalde de una capital en este momento es un reto muy, muy significativo. Por todo, por el deterioro fiscal, el deterioro de la seguridad, pues los alcaldes están de cabeza en lo suyo. Pero claro que están interesados y claro que van a terminar siendo importantes en esa definición. Pero insisto, en una época de crisis como esta, quien no le pegue al mensaje y no lo enmarque dentro de un relato poderoso, no va a tener opciones verdaderas. El presidente Gustavo Petro claramente no es estadista, es economista,
algunos ponen en duda sus conocimientos en economía, pero lo que sí es claro es que Gustavo Petro lo que sí sabe mucho es sumar y restar. Y él trata de sumar a la población más carente o con más necesidades en nuestro país. Y claramente en un país donde el 70 y tanto % de la población gana un salario mínimo, fácilmente un 90% llegan a 2 salarios mínimos, él tiene una gran masa de potenciales votantes. Hay desde el otro lado alguien que pueda poner un discurso para contrarrestarle a este relato del presidente que tiene de entrada potencialmente un 90% de potenciales votantes. Usted dice, él perdió en las principales alcaldías y gobernaciones en las pasadas elecciones, pero el ejercicio de él es de sumas y restas y ahora está haciendo ese mismo ejercicio. No, es que yo estoy con los pobres, no me dejaron hacer, los cambios no se hicieron, los cambios fueron por culpa de... ¿Hay alguien del otro lado que pueda contrarrestar eso? ¿O que pueda contrarrestarle eso a un candidato de Gustavo Petro? O sea, yo creo que él es un demagogo, es un mentiroso profesional, gran comunicador. Evidentemente es su fortaleza, no sabe hacer mucho más. Ya lo vemos pues en la pésima administración de lo público. Y esa agenda de Petro funcionaría si los efectos prácticos de lo que él ha sembrado no estuvieran ya afectando a los ciudadanos más humildes del país. Porque cuando hablamos de que el desempleo no baja, pues es la gente más humilde la que no consigue empleo formal, y eso se debe a la reforma tributaria que él hizo. Cuando hablamos del tema de seguridad, la inseguridad siempre golpea de primera mano a los más humildes, que no tienen con qué protegerse a sí mismos. La inflación, que nada que baja, eso le pega a los estratos más bajos de la población, y obviamente ahora la crisis de salud, que es una crisis que no tiene distingo de ciudadanos. Los problemas de dispensación son enormes en todo el país en temas de medicamentos, y recordemos que la salud no está en los hospitales, la salud está en los medicamentos. La gente va a los hospitales para una crisis, pero usted se cura es con los tratamientos médicos. Entonces yo sí creo que Petro tiene alcance con ese mensaje, y yo no veo, él escoge su contraparte. Entonces él quiere inflar a Vicky, entonces le empieza a contestar a Vicky. Y la razón es que cuando usted mira la escucha social en Colombia, Petro tiene el 50% del tráfico digital. La prensa tradicional en general se ha visto relegada en la oferta de noticias y en el consumo de noticias. Se habla incluso de que tiene menos del 40% del consumo de noticias hoy día en el país. Entonces en ese universo Petro tiene el 50%, él a quien designa se vuelve el líder de la oposición. Y yo sí creo que el mensaje no puede ser solo pegarle a Petro. Pegarle a Petro termina siendo algo que se agota y que le termina dando tráfico a él. Nadie ha logrado esa mezcla entre algo un poco iconoclasta. Yo no creo que una figura que traigamos un gran estadista muy formalito, muy sentadito, bien peinadito o peinadita, sea la salida que está esperando el país. La gente quiere un perfil de liderazgo fuerte, pero que no necesariamente se estrelle con Petro, que pueda expresar, digamos, esa visión frente a los graves problemas del país. Usted dijo ahorita una palabra, extrema izquierda. ¿Teníamos extrema izquierda en Colombia? ¿Algún candidato de extrema izquierda? Yo sí creo. ¿Bolívar podría ser de ese estilo? No, yo no creo que ese sea tan ideológicamente para ese lado. De pronto la Pizarro, tal vez. Uy, sí. Isabel Cristina Zuleta, pues que no está dentro del ramillete, esa es otra radical. Pero Carolina Corcho. No, claro que hay extrema izquierda. Petro. Sí, no, pero Petro, digamos, yo hablo de candidatos. En candidatos, y el representante que él vaya a tener, que por ahora el llamado es Gustavo Bolívar, ¿representa la extrema izquierda o representa una izquierda moderada? No, yo sí creo, porque es que, mire, el populismo es inherente a las soluciones o a las alternativas políticas socialistas. Entonces ahí salen unas personas irresponsables a ofrecerle a ese constituyente de los estratos más bajos de la sociedad, que no piensa mucho las cosas, para la cual no siempre los cambios son muy significativos o relevantes, y les ofrecen lo que ya pasó en 2022, una oferta mentirosa, demagógica, que convence. Eso viene empaquetado con buena publicidad, con buenas redes influenciadores y con unos mensajes atractivos, pues eso convence. Pero déjeme entenderle una cosa que también me queda como en la duda. Si vemos a las personas más humildes que no pueden recibir sus medicamentos, que no tienen acceso a la salud, ¿por qué
siguen creyendo en este proyecto. Porque cuando hacen estas encuestas, ¿por qué? Si saben que está la seguridad fregada, muertos, en fin. ¿Por qué continúa teniendo un 35% de base de petristas? Yo pongo en duda todas las encuestas de este periodo porque creo que tienen unos sesgos específicos, pero supongamos que es cierto. El volumen de propaganda que este gobierno está usando no ha existido nunca antes en la historia republicana de Colombia. Es un tipo que tiene desviados a RTBC cerca de 400.000 millones de pesos de presupuesto público. Tiene ese programa de Ciberpaz a través del Ministerio de Comunicaciones, donde hay influenciadores ya no digitales, sino de voz a voz en los barrios, creando la mitología del Petro no me dejaron, del Petro es un superhéroe. Hay cálculos que hace Daniel Briceño de que el grupo de influenciadores de Petro puede tener un alcance cercano a los 20 millones de personas. La cuenta del presidente es un activo digital impresionante, con 5 o 6 millones de seguidores y el uso continuo. Si Petro no trabaja, lo único que hace es escribir en X. Entonces, eso crea un ecosistema donde hay muchos ciudadanos que toman sus noticias de la cuenta de Petro. Y ellos creen que la realidad es la que él les muestra. Y se estrellan con una realidad pues infame en la seguridad y en la salud, pero existe siempre ese sesgo demagógico. Mire, si la demagogia no funcionara, pues no la usaría. Y eso funciona. Y en el caso de Venezuela, pues Chávez era igual. Y las fórmulas, el tema del Consejo de Ministros, copar los canales públicos, los canales privados, son esas herramientas claras de difusión que van generando una percepción equivocada, pero una percepción que se mantiene fuerte. Y lo que es muy claro, Petro sigue siendo el dueño del relato. Aquí no ha surgido una figura, un alter ego que le pueda montar a la sociedad colombiana otro relato distinto. No hemos logrado eso. Nos quieren convertir a Colombia en una especie de Venezuela y no nos estamos dando cuenta. Sí, claro, estamos haciendo el curso rápido. Hicimos ya el curso rápido. O sea, no hay nada más acelerado que el derrumbe de PDVSA, que es la petrolera mexicana, venezolana, que el derrumbe de Ecopetrol. Y miren lo que está viendo Bolivia, tema candente, o sea, como también Bolivia ya entró en ese club maravilloso de la debacle. Pues eso va hacia allá. Aquí lo que pasa es que las instituciones han resultado un poco más fuertes de lo que en su momento eran las instituciones venezolanas, pero la ruta es la misma. Pero ¿y eso no ha sido benéfico para el país? Politización de las fuerzas militares, estatización, expropiación, malgasto de los recursos públicos, la nómina. La ruta es la misma. Lo que pasa es que esto es acelerado, esto es en 2 años y medio que han hecho lo que allá tardaron. Pero tenemos esas entidades fortalecidas y creo que también ya viendo ya que es el final del camino, cada vez se empoderan más. O sea, nos falta el carcelazo al ministro de Salud, por ejemplo. ¿Qué le pasa a la Corte Constitucional con ese desacato ostensible del ministro en el reajuste de la UPC, en el pago de los presupuestos máximos que estaban pendientes? Pero no acata órdenes el presidente de la República con los fallos del Consejo de Estado, imagínese usted, doctor Enrique. Pero la Corte es la Corte, es que no es lo mismo. Enrique Gómez, gracias por habernos acompañado. Creo que usted va a tener un año de mucho trabajo. Estamos moliendo mucha energía fuerte. Y por Colombia. Duro. Y buscando ese mensaje para la ciudadanía, ese mensaje poderoso que nos permita frenar la demagogia, desmontar las mentiras y mostrarle al país algo mejor, algo que Colombia sí puede materializar todo su potencial. Mire, el peor indicador, Nacho, de este momento es que la gente vota con los pies. Siguen yéndose nuestros mejores jóvenes de todos los estratos sociales a otros países. Ese es un indicador que nos debe poner en alerta de que no estamos generando la expectativa y la ilusión de vivir en Colombia, y eso es el peor de los mensajes. Hay que trabajar mucho para que ellos vuelvan a creer en Colombia. Ampliaremos esta charla con usted en su próxima venida a Medellín. Usted viene aquí con cierta regularidad. Lo volvemos a invitar para que sigamos hablando de estos temas de política, para que aprendamos, para que realmente tengamos un voto consciente y no hacerlo como no debe ser lo que le esperamos, el bienestar de todos los colombianos, de todos. Así es, y hay que trabajar, y felicitaciones como siempre a ustedes por mantener este espacio, darle espacio a la política, porque uno de los grandes problemas aquí fue abandonar la política.
Entregamos la política a profesionales de la política, dejamos de hablar de política, dejamos de vivir la política y ahí se nos ha metido esta clase de demagogia y de populismos peligrosos. Les reitero mi agradecimiento y a ustedes los invito a hacer una pausa y ya volvemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia.